Buenos días, ¿cómo estamos? Dios le bendiga. Otro sábado, otro mensaje, otra palabra de Dios. Estamos en ¿qué dice la Biblia? Para compartir un mensaje que viene de Dios, no viene de hombre. Y bueno, prestemos atención entonces y guardalo ahí en tu corazón. Dice en Mateo 7:24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó sobre su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Así compara Jesús a los hombres que creen en la palabra de Él y la hacen, no solamente creerla. Pero ese no es el mensaje, ese es un regalito que les doy para comenzar. Pero el mensaje está en Mateo 25, versículo 1, donde habla de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Jesucristo acá enseña en parábolas de cómo sería la venida de Cristo. Enseña que Él sería el novio, en este caso la iglesia sería la novia, y entonces dice que esas novias, algunas tomaron aceite y otras no. Ahora, vamos a ver, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, aquel que no es nacido del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, estamos hablando de 10 vírgenes y esas todas estaban esperando al mismo novio. Entonces queremos decir acá que todas creían de que el novio venía. Ya habían pasado esa etapa donde en la pregunta de Nicodemo. Así que estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de creyentes que esperamos la venida de Jesucristo. Y dice que la venida va a ser como los tiempos de Noé. Tenemos el Mateo 24, donde explica, pero del día y la hora nadie sabe. Y acá las novias estaban esperando al novio, pero no sabían a qué hora venía. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida de este novio, de Jesucristo. Perdón. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así es la venida del novio. Nadie sabía qué hora venía. Y dicen que a la medianoche por ahí cabecearon y se durmieron. Pero llegó un momento que venía el novio. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Estamos leyendo en el versículo 5 del capítulo 25. Se durmieron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid
a recibirle. Pero resulta que estas ya estaban sin aceite, sus lámparas apagadas. Entonces viene ese grito, ya viene el esposo, salgan a recibirlo. Lo mismo pasó en el tiempo de Noé. Noé decía, se viene el diluvio, arrepiéntanse de sus pecados. Pero nadie se arrepentía. Estaban viviendo su vida como en estos últimos tiempos. Cada uno vive a su manera, cree a su manera, y está bien, ¿no? Pero no van a pertenecer al reino, a este reino de Jesucristo. Y entonces dice que vino el novio y entraron las vírgenes sensatas, entraron con el novio cerró la puerta y después aquellas vinieron con sus nuevos aceites y golpearon la puerta y el novio les dijo, yo no os conozco. Que Jesús no venga a buscar a su iglesia y te diga, yo no te conozco. Tanto tiempo creyendo en Dios, pero sin ese aceite. Dice en 2 de Corintios, decía Pablo a los corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo quería hacer de la iglesia de Corintio una iglesia que creyera solamente en un solo Cristo, porque tenían costumbre de creer en imágenes y en otros dioses, en otras cosas. Entonces Pablo decía, yo soy celoso, con un celo de Dios, yo quiero que crean en esto solamente. Y se permanezcan en esta creencia, y no que crean en muchas cosas, porque el celo que tenía Pablo era el celo de Dios. Dios quiere que le creas a Él y que permanezcas en Él. En uno de los salmos, capítulo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es esa lámpara que está en vos, que te vivifica, que te da entendimiento de todas las cosas. Es ese espíritu, el aceite, que no deja apagar esa luz. Cada día debemos ir a Dios y llenarnos de esa palabra, de ese espíritu, que es el que nos mantiene hasta que venga Cristo. Hay muchas iglesias, muchas personas que tienen su corazón, su vida ya apagada, refiriéndose a lo que es la creencia en Dios, que creemos superficial. Somos creyentes insensatos, así como las vírgenes. Insensato quiere decir algo que no le da mucha importancia, que no se ocupa de eso, sino que cree a la ligera. Eso es una persona insensata. Bueno, habemos creyentes insensatos. Y Pablo, y qué lindo sería que muchos pastores también, así como Pablo, que quiera de esa iglesia que está pastoreando, sacar de ellos una novia pura para Cristo. Tratar de enseñarles a permanecer en Cristo y que sean purificados por el Espíritu Santo. Guiarlos, enseñarles, pastorearlos, como así decía Jesús a Pedro, pastorea mis ovejas. Las ovejas son de Cristo, pero debemos pastorearlas. Y entonces yo te pregunto, tu lámpara, ¿cómo están? ¿Están llenas de aceite? ¿Tenés aceite de reserva? ¿Estás dormido? ¿Estás dormido espiritualmente? Porque si estás dormido, quiero que sepas de que cuando venga Cristo, te van a cerrar la puerta. Te van a cerrar la puerta y no vas a poder participar
de esta boda, que estamos a pasito, estamos muy cerca. Fíjense en todo lo que los rodea en el mundo, todo lo que está sucediendo, y se darán cuenta de que estamos cerca de la venida de Cristo. No sabemos ni el día ni la hora. Sabemos que ahora no va a venir, ni mañana tampoco, ni pasado tampoco, porque todavía falta que se cumplan otras pocas cosas que faltan que se cumplan para que venga Jesucristo a buscar a su iglesia. Y esto es tan real como que me estás escuchando ahora. Entonces, vamos atrás. Cuando Nicodemo le dijo a Jesucristo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si todavía no estás bautizado, bueno, bautízate, andá a una iglesia, empezá a estudiar la palabra de Dios, empezá a congregarte, no dejen de congregarse como tienen algunos de costumbre, así dice la palabra de Dios. Dice la palabra a lo último, de cierto os digo que no los conozco, versículo 12. Que Jesucristo no vaya a decirte, yo no te conozco. Que Jesucristo te habla de diferentes maneras para que vos puedas venir a su presencia, venir a su palabra, venir a su amor. Dice que se demoró el novio y cabecearon. En alguna parte de la Biblia ahí dice que yo no me acuerdo en qué libro está, pero dice que Dios no se tarda nada más que esperando a que vos te arrepientas de tu pecado. Es esa la única tardanza que nosotros estamos viendo acá. Es que Dios está esperando. Hay personas que todavía faltan para arrepentirse. Es por eso que todavía una de las cosas que Jesucristo no ha venido. Hasta que la palabra de Dios no llegue hasta los últimos rincones de la tierra, Jesucristo no va a venir. Pero a través de estos medios es muy fácil llegar hasta los últimos rincones de la tierra. Entonces dice que habrán terremotos, habrán guerras, habrán hambrunas, habrán peste, y esas cosas ya las tenemos presentes. Estamos tan tranquilos aquí en Uruguay que lo que tendríamos que hacer es un problema para saber de que estamos cerca. Tendrían que empezar la guerra acá para que tengamos que creer. Dice que en los tiempos de Noé, y no creyeron hasta que empezó a llover. En aquellos tiempos nunca había llovido, no conocían la lluvia. Y es lógico que acá no conocemos un arrebatamiento. Es algo similar. Pero en aquel tiempo se vino la lluvia. Y ahí sí creyeron. Mirá vos, era verdad. Lo mismo va a pasar con el rapto de la iglesia. Hay muchos creyentes que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Porque si Dios te está diciendo, arrepentite, si Dios te está diciendo, bautízate, si Dios te está diciendo que el tiempo se termina y vos no le estás escuchando, quiere decir, como yo decía en uno de los videos anteriores, crees que hay un Dios, pero no crees en Dios. Entonces yo quiero que vos creas y le creas a Dios, escuchando la palabra. Dice que la fe viene por el oír. Bueno, hay muchos que no tienen fe, sino que creen que hay un Dios. Yo quiero que vos tengas fe. ¿Y cómo se activa la fe? Escuchando la palabra de Dios, porque así dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuchen la palabra. Vayan a las iglesias, cada uno ahí en su zona donde están, porque sé que los videos estos que estamos subiendo en YouTube y la radio también está llegando a varios pueblos. Congréguense en la iglesia, aquellas que iban antes, que dejaron de ir. ¿Por qué? Porque pestañaron, se durmieron. Bueno, despiértense. Ese grito que decía en el capítulo 6, en el versículo 6 del capítulo 25, y a la medianoche se oyó un clamor. Este es el clamor. Esta es la medianoche. En este tiempo es el clamor y es la medianoche.
donde dice el novio viene. Fíjense en las redes sociales que están predicando las iglesias. Fíjense, vayan a la iglesia y fíjense en qué es lo que están predicando. Están predicando que se viene el rapto de la iglesia. Estamos en los últimos tiempos. Este es el clamor que Jesucristo hace casi 2000 años estaba enseñándole a los discípulos. Bueno, es ahora. Es la medianoche. ¿Tenés aceite en las lámparas? ¿O simplemente tenés las lámparas? ¿Simplemente estás creyendo a tu manera? ¿Simplemente sos un creyente insensato? Que toma las cosas a la ligera. Que toma las cosas así nomás. Y creen, porque Dios es bueno, que va a ser salvo. Salvo tal vez sí lo sea, pero no entrarás en este reinado, en este reino de Dios que viene pronto. Está viniendo. Entendelo, abrí tus oídos, abrí tu corazón. Está viniendo. Está viniendo. Vamos a una pausa entonces de la radio. Mientras tanto, me despido del canal. Y ya nos encontramos con más que dice la Biblia. Mientras tanto, me despido de ustedes, diciendo que compartan este video. No importa si ponen me gusta o no me gusta, eso no interesa. Lo que sí me interesa es que sí lo compartan, así más gente lo puede ver. Y más gente puede Dios llegar a su corazón y que el Espíritu Santo pueda obrar en ellos y que puedan entender de que estamos en la medianoche. Despierten. Vuelvan a la iglesia. Vuelvan a la iglesia. Bueno, que Dios les bendiga y los vemos entonces el próximo sábado.